Hoy día, hermanos, es martes 18 de febrero, martes 18 de febrero. El título de la lección para hoy día está en la pantalla. Por favor, alguien que esté mirando su pantalla pueda darle lectura. Amar a Dios. Muy bien, hermano, gracias. Amar a Dios. Bueno, ahí está el título. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este título, ¿no? O sea que vamos a estudiar en esta mañana respecto al amor a Dios. Amar a Dios, dice, ¿no? Hermano, justo, ¿Algún? Sí, hermana. uno de los grandes mandamientos, el más grande de hecho, es amar a Dios, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Dios se goza en el amor de sus hijos, pero como hemos hablado esta semana, Dios nos hizo libres y Él no nos obliga a amarlo. ¿Podría hacerlo? Sí, podría, porque Él es todopoderoso, es soberano y puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero Él escoge que nosotros le amemos libremente. Es decir, Él no nos impone ese amor, pero sí, cierto, dice algo acerca de los que le aman, dicen que deben guardar sus mandamientos, deben ser hijos obedientes. O sea, porque no basta decir yo amo al Señor, también tengo que demostrarlo con hechos, ¿cierto? Con la fidelidad y la obediencia que Él requiere. Muy bien, hermana. Gracias, gracias, hermana. Participa, hermano, hermana. A ver, ahí está el título, pues, hermanos. El tema a tratar en esta mañana es amar a Dios. A ver, algún hermano, alguna hermana que desea participar. Bueno, vamos entonces a leer lo que dice el folleto de escuela sabática. Por favor, pónganle mucha atención, hermanos. Hay términos que de repente va a requerir de pensar mucho, entender el significado de esos términos que se usa aquí en la lección de escuela sabática. Bueno, dice así, ¿no? El hecho, hermanos, de que Dios es todopoderoso, hermanos, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer lo lógicamente imposible. Ahí, hermanos, miren esta palabra o esta frase, lógicamente, a ver, voy a marcar esta palabra, ¿no? Lógicamente imposible, dice hermano, ¿no? Lógicamente imposible. No sé si alguien puede explicar o decir qué significa eso de lógicamente imposible, hermanos. Acá, lógicamente imposible. Voy a tratar de agrandar esto y ponerlo ahí. Resaltante esta palabra, hermanos. Alguien pudiera ayudar a entender esto, ¿no? Dice aquí. O sea, Dios es todopoderoso, es indudable eso, hermanos, ¿no es cierto? Pero eso dice que no significa que puede hacer lo lógicamente imposible. O sea, no significa que pueda hacer lo lógicamente imposible, dice, ¿no? Hermano, justo. Sí, hermana, por favor. A ver, si lo ponemos como un ejemplo, lo que hablamos acerca del libre albedrío, Dios nos hizo libres y Él, con su poder, Él podría hacer, como dije antes, que nosotros lo amáramos. Él podría, porque Él tiene el poder para hacerlo, ¿ya? O sea, lo que es imposible para cualquiera, para Él es posible, pero Él no lo hace simplemente por el hecho de que es un Dios todopoderoso, ¿ya? El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer esto que para nosotros parece imposible. O sea, Él puede hacerlo, pero, como dije antes, Él respeta también las mismas reglas que Él ha puesto. Él nos hace libres. O sea, no es que Él no lo pueda hacer, Él puede hacerlo, pero respetando las reglas que Él ya ha puesto. Muy bien, hermanos, muy bien. A ver, ¿qué piensen, hermanos? ¿Ah? Esto es importante, hermanos, para el desarrollo de la lección.
Bueno, el hecho de que Dios dice es todopoderoso, claro, Dios es todopoderoso. Eso no significa, hermanos, dice que Dios pueda hacer lo lógicamente imposible. No, está explicando nuestra hermana Mónica de que lo que espera Dios es que le amemos, hermanos, que le amemos. Y tenemos un libre albedrío para hacerlo, ¿no? O sea, conocer a Dios y conociéndolo, pues amarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Digamos, la gente, pues, de repente uno no ama a Dios, pues no ama a Dios, ¿no? Pero como Dios es todopoderoso, podría hacer de que a la fuerza, ¿no? Le amen, pues, ¿no? O sea, con su poder, Dios con todo, pues, entonces hacer de que a la fuerza la gente, toda la gente le ame. Entonces, eso es contradictorio. Eso es lo lógicamente imposible. Eso es imposible que pueda hacer Dios eso, ¿no? Hacer de que, o sea, como decía nuestra hermana Mónica, hay reglas, ¿no? Que se tiene que respetar. Y Dios no puede ir en contra de sus propias reglas. No puede ir en contra. Ah, ujú. Ajá, sí. Pregunta, hermano. Eh, hermano, a ver, escuchamos, ¿no? Propagandas de los brujos que hacen este tipo de, digamos, no sé, ellos a la fuerza, ¿cómo harán, pues, no? El sentimiento de una persona hacia otra persona. Entonces, hay muchos nombres que le ponen, ¿no? Por ejemplo, hay uno que siempre escucho de vez en cuando, ¿no? Propagandas. Sígueme, sígueme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El brujo seguro hace alguna acción, ¿no? Entonces, automáticamente le hace sentir el sentimiento que no había, pero con esa acción del brujo seguro lo empieza a sentir, ¿no? Entonces, eso se llama brujería. O sea, el Señor Dios no hace brujería con sus hijos, aunque pudiera hacerlo, o no, más o menos, ¿no? Un ejemplo de la vida, ¿no? Real, ¿no? Porque estamos hablando de algo que el Señor puede hacer, pero no puede hacer, ¿no? Entonces, eso creo estamos haciendo, hermano, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Raúl, ¿no? Más o menos lo que nuestro hermano nos está explicando y la lección, ¿no? Lo que nos va a hacer ver, ¿no? Es que, por decir una persona, un cristiano, alguien de nosotros, podríamos de repente tener necesidades y querer robar dinero al banco, no sea un millonario, ¿no? Y le pedimos, Señor, por favor, bendíceme. Voy a robarle a este hombre millonario, no le hace falta ese dinero, necesito, Señor, voy a robar. Bendíceme. Hermanos, ¿eso es contradictorio o no, hermanos? Que Dios pueda bendecir a ese cristiano, ¿no? A ese hijo de Dios que va a robar o que se va a casar con una persona que no es cristiana, sabiendo, ¿no? Que no se debe casar así. Por favor, bendíceme aquí mi matrimonio, ¿no? Cuando está eligiendo una persona que le va a hacer daño, porque no conoce los principios de Dios, o no le interesa tampoco, ¿no? ¿No? Entonces, es imposible, ¿no? Es contradictorio que Dios tenga que bendecir a esa, a esa familia, pues, ¿no? Que sabe que está haciendo mal. Es como David, por ejemplo, se mete con una mujer que no es su esposa, ¿no? Y que él pida la bendición de Dios, ¿no? Eso es imposible, pues es lógicamente imposible. ¿Cómo Dios se va a contradecir, no? ¿Cómo se va a contradecir? Bueno, hermanos, esa palabra lógicamente viene pues, ¿no? De la palabra lógica.
lógica. Entonces, en el colegio, en la universidad se estudia un curso de lógica, dice una lógica formal, hay también lógica informal. ¿Qué cosa es la lógica, hermanos? ¿Qué es la lógica? ¿No? Así como la matemática, digamos, ¿no? ¿Qué es la matemática? Eso uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué es importante la matemática o la lógica? Bueno, la matemática tiene como base a la lógica, hermanos. ¿Y qué cosa es la lógica, hermanos? ¿Qué es la lógica? Hermanos, formalmente lo que sucede en nuestro mundo, digamos, ¿no? En nuestro mundo, lo que sucede, lo que se ve, se evidencia, no decimos que esto es lógico, pues claro, tenía que llover porque ya llegó su tiempo de llover, eso es lógico, pues dicen, ¿no? Entonces son cosas que en nuestra realidad suceden, pues, ¿no? Suceden. Y entonces, describir, ¿no? Todos esos fenómenos, esos acontecimientos que suceden, ¿no? Lo podríamos de repente describir, ¿no? Eh, con un lenguaje especial, pues, ¿no? Con un lenguaje especial, de tal manera que haya reglas que se pueda cumplir. Por decir, ¿no? El fútbol es un juego y entonces, para que el juego sea, pues, se desenvuelva bien, digamos. Entonces vamos a poner reglas. Entonces, lo lógico es que los jugadores cumplan con esas reglas, ¿no? Para que esté bien. Pues si no hay tarjeta amarilla y tarjeta roja, pues, ¿no? Porque, Hermano, porque no, termino, hermano, esta idea. Entonces, hermanos, eh, eh, hermanos, la lógica como decía, no describe, pues, ¿no? Así, en un lenguaje ya especial, ¿no? Para que esas reglas que tienen que cumplirse, pues se tienen que cumplir porque es algo razonable, es algo que la razón te dice que sí, estas cosas son así. Y esa base de la lógica toma la matemática, que es el mismo lenguaje también, ¿no? Simbólico, un lenguaje simbólico que no describe, ¿no? Los fenómenos, todo, ¿no? Más allá de nuestro lenguaje común y corriente, ¿no? Es un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, y describe pues los fenómenos y eso lo utiliza, por ejemplo, aquí en la computadora, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos comunicarnos y todo ese lenguaje se utiliza, por eso podemos relacionarlo con nuestra laptop o si no, el celular, tú ves, ¿no? Lo que aprietas una letra aparece en la pantalla. ¿Qué está pasando? Está respetando reglas, ¿no? Es en base a la lógica, ¿no? Entonces hay lógica, ¿no? Que comúnmente usamos nosotros, ¿no? De lo que hay dos opciones de que sea verdad o que sea falso, pero hay otras lógicas que ahora se utiliza también, ¿no? Donde haya varias posibilidades también, ¿no? No solamente dos alternativas. Entonces se trata de describir las cosas que estamos viviendo, pero ya con un lenguaje simbólico que me ayude a solucionar los problemas que se presentan. Bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda, hermanos. Yo siempre les he contado este ejemplo, yo lo leí también de este aviador experimentado, ¿no? En la aviación, un gran piloto, estaba con su avioneta y tenía su computadora ahí, ¿no? Y era un día, ¿no? De tormenta, neblina y tantas cosas que no se podía visualizar, ¿no? Este piloto experimentado, hermanos, según su percepción, ¿no es cierto? Su percepción. Miren, hermanos, la percepción también que nosotros tenemos de las cosas. Con la experiencia que él tenía, según su percepción, él decía que estaba yendo para arriba, que el avión se estaba yendo para arriba. Pero la computadora, que está en base a la lógica, como estamos diciendo, en base a reglas y todo, ¿no? No le importa las circunstancias, no a la lógica, pero te da las reglas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La computadora le decía que está yéndose de picada hacia la Tierra, ¿no? Está yendo de picada.
Pero él pues decía, no, que no, que él tenía experiencia y él sabía lo que sea, qué computadora ni qué computadora, ¿no? Qué lógica ni qué El asunto, hermanos, es que murió pues estrellado en la tierra. O sea, la computadora, la lógica, las reglas, tenía razón. Y su experiencia, su percepción estaba equivocada. Es así. A veces nosotros percibimos, ¿no? Así como decíamos, no, Dios me va a bendecir cuando robó la brujería, por ejemplo, ¿no? Como decía Raúl, no, sí, voy a creer en estas cosas, ¿no? Esto entonces, y uno piensa que Dios está allí, pero eso es imposible que Dios te pueda ayudar, pues si estás en contra de las reglas, ¿no? Por la lógica de Dios, hermanos, vamos a leer más adelante respecto al amor, ¿no? Hermanos de Dios, o el título es el amor, ¿no? Hermanos, entonces la lógica de Dios, hermanos, es que tiene reglas también, pues, hermanos, tiene reglas. ¿Ah? Entonces, las reglas, ¿cuáles son? Los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios se va a pasar por esas reglas para bendecirnos y todo eso. O sea, saliéndonos fuera de esas reglas, es imposible, pues, hermanos, que recibamos las bendiciones de Dios. Entonces, ahí está diciendo, ¿no? Entonces, aunque Dios es todopoderoso, no significa que pueda hacer, pues, lo lógicamente imposible, ¿no? Aquello que es contradictorio, ¿no? Dios, a su naturaleza de Dios, no puede hacer, pues, ¿no? No puede hacer eso. Bueno, hermano Celso, disculpe que le he cortado. ¿Alguna pregunta? Gracias, hermano. Buenos días. Buen día, hermano. Lógica sería algo confirmar lo correcto, una fórmula que ya está hecho, entonces ratificar eso, lo que está, entonces eso sería lógico, ¿no? Conocido, algo que uno ya tiene ese concepto de que va a ser así. Eso es lógico, pues, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, ¿no? En pocas palabras, lo lógico es, de hermanos, de que Dios siempre va a actuar en función a su naturaleza, que es misericordioso y justo. No se puede contradecir Dios, ¿no? Bueno, no sé si hemos logrado captar, yo he intentado también, ¿no? Entender esa parte, hermanos, aquí en este comentario que han puesto en la lección, ¿no? No lograba entender, pero más o menos he podido entender eso, hermanos. Bueno, participen, pregunten también, hermanos, ustedes, ¿no? En consecuencia, hermanos, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente, dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser eso ya? Ámame, a ver, usa tu libre albedrío y ámame. No te puede obligar, Dios no puede obligar, hermanos. Si hacer algo libremente, hermanos, significa realizarlo sin estar determinado, ¿no? U obligado, ¿no? A hacerlo, entonces, por definición, hermanos, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria, pues. No puedes forzar, es imposible, ¿no? Forzando, ¿no? Hacer de que una persona tome decisiones libres. Si le estás forzando, entonces ya no sería libre, pues las decisiones que tome, ¿no? Eso es imposible. Entonces, usar la fuerza ahora vamos a ver, para mostrar el amor, no se puede lograr con la fuerza. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por él. A nadie, hermanos, va a forzar Dios a sentir amor por él. A nadie va a forzar. Pues lo que obtendría, hermanos, en caso de hacerlo así, ya no sería pues amor, hermanos, ya no sería amor. Otro nombre tendría eso, ¿no es cierto, hermanos? Si Bueno, uno logra justo, por... Sí, hermana, por favor, participen. Sí, sí, hermano. pero y con respecto a esto mismo, hay mucha gente que piensa que Dios nos castiga. El castigo de Dios aún no llega, aún, ¿cierto? La copa de la ira aún no está llena. Dios no nos castiga. Muchas veces recibimos las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, pero no es que Dios me esté castigando para que yo me vuelva a Él, ni mucho menos. O sea, no es un Dios vengativo ni malo.
Eh, Mucha gente piensa que esa es una forma de Dios de obligarnos a volver a Él. Dios sí permite las consecuencias y Dios permite a veces situaciones, pero Él no las crea. O sea, no pensemos que Él está creando alguna situación para obligarnos a hacer lo que Él quiere. Ujú. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, a ver, participen. Tratemos de entender, hermanos, ¿no? Acerca del amor de Dios estamos estudiando, ¿no? Bueno, dentro del amor, alguien decía, ¿no? Si alguna persona quiere suicidarse, bueno, Dios nos deja en libertad, pues. Imagínense que una persona está ahí en el 10.º piso de un edificio y se va a lanzar, pues, ¿no? Imagínense que es un cristiano, ¿no? Y entonces dice, no, ya no puedo vivir en esta vida, ¿no? Así que me voy a quitar la vida. Se lanza, pues, hermanos, ¿no? Y en la mitad de lo que está cayendo, hermanos, de repente se arrepiente. Dice, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname, tomó una mala decisión, ¿no? Y Dios ve el corazón, ¿no? Y perdona, pues, pero la consecuencia, hermanos, es que caes al suelo y caes muerto, pues destrozado completamente, ¿no? Es una consecuencia de una decisión que uno ha tomado. Uno va a tomar veneno y entonces, pues, dice, ¿no? Se toma veneno porque ha tomado una decisión equivocada, ¿no? Y en medio de lo que ya se tomó, pues pide, se arrepiente y pide perdón. Dios te puede perdonar, pero la consecuencia del veneno es que te va a matar o te va a afectar, pues no, pues, no sé, pero más o menos la idea es esa, ¿no? La idea. En realidad Dios no te está castigando, sino tú te estás castigando, ¿no? A eso a veces se le llama el castigo de Dios, porque Dios ha determinado así qué es lo bueno, qué es lo malo, y lo bueno tiene, pues, si uno hace, ¿no? Lo bueno es pues, obedecer, ¿no? Lo que dice Dios y tiene bendiciones. Lo malo es desobedecer a Dios, entonces nos avisa, ¿no? Y elegimos eso, entonces tiene sus consecuencias. Y a eso se le llama maldiciones, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, pero Dios, como estamos leyendo en resumen aquí, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por Él, no puede obligar a nadie. Pues lo que obtendría en caso de hacerlo, no si hiciera así Dios, ya no sería amor, tampoco sería Dios, tampoco, pues no, que esté haciendo eso, ¿no? Es imposible que Dios se contradiga a sí mismo, pues hermanos. Lea Mateo 22:37 dice, y Deuteronomio 6:4 y 5 hermanos. Miren, lea 22:37 y Deuteronomio 6:4 y 5. La pregunta para, hermanos, que hay que contestar, ¿no? Esta pregunta en base a esos textos dice, ¿qué enseñan estos versículos sobre la realidad del libre albedrío? Libre albedrío, ¿no? O sea, la libertad de decidir, ¿no? Que tiene todo ser humano, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dicen esos textos? Ahí está Mateo 22:37. Jesús le dijo, ¿no? Jesús le dijo, ¿a quién, hermanos, no? ¿A quién le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Así dice el texto bíblico, hermanos. Entonces, hermanos, de hecho, estamos hablando aquí, la pregunta mía es del libre albedrío, dice aquí. ¿Qué enseña estos versículos sobre la realidad del libre albedrío? Aquí, hermanos, está imponiendo nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la fuerza tú tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o hay libre albedrío, hermanos, para amar y no. ¿Con quién está hablando aquí, hermanos? Mateo 22:37, ¿no? Claro, esto se ha dicho, hermanos, en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús lo repite, ¿no? Entonces, habla acerca, hermanos, de los principios, ¿no es cierto? Principios de la relación, ¿no? Entre nosotros y Dios, nosotros y nuestro prójimo. Principios. Cuando hablamos de principios, hermanos, es algo que tiene que regir, pues, ¿no? Eh,
en el ser humano, bueno, en la relación, ¿no? Que el ser humano con Dios y con el prójimo para que funcione todo adecuadamente, correctamente, ¿no? Ese principio es el amor, ¿no? El amor. O para la felicidad, digamos, de una pareja, de un matrimonio, tiene que haber amor. Eso es un principio importante. Y si no hay ese amor, hay cosas materiales, no sé qué otras cosas puede haber, pero no hay amor, entonces no va a funcionar, pues ese matrimonio. Claro, hay que entender qué cosa es el amor. Y aquí está diciendo, amarás al Señor tu Dios. Entonces ese amor también, hermanos, tal vez yendo al grano, hermanos, la Biblia define el amor como la obediencia a los mandamientos de Dios. El amor tiene por definición obedecer los mandamientos. Es imposible, o sea, cualquier cosa se puede llamar y no amor si es que uno desobedece los mandamientos de Dios, eso puede ser cualquier cosa. Ponle cualquier nombre, pero eso no es amor. Amor es cuando se obedece los mandamientos de Dios. Esas son las reglas, ¿no? Entonces aquí, hermanos, dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios, dice, y aquí recalca, hermanos, dice, con todo tu corazón. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos, de todo tu corazón? También dice, con toda tu alma. ¿Qué significa con todo el alma? ¿Y qué significa también con toda tu mente? O sea, amar a Dios no con todo corazón, alma y mente. Bueno, sería bueno meditar en eso, ¿no es cierto? Sí, hermana, por favor, a ver, ayuden a Mi, entender. mi Biblia, en traducción actual, dice, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Ajá, con todo. O sea, prácticamente, ¿no? Con todo el ser, ¿no? Con todo, ¿no? Alma, cuerpo, mente, corazón, todo, todo, ¿no? Con todo el ser sería, ¿no? O sea, una confianza plena en Dios, pues, ¿no? Nosotros podemos tener nuestras ideas, nuestros planes, pero si vamos a amar de todo corazón, con el alma y la mente, todo lo ponemos en las manos de Dios para que Él dirija todo eso. Necesariamente tiene que haber esa confianza de que, como estamos diciendo, hermanos, no solamente decimos, sino creemos que Dios es todopoderoso. Y como Dios es todopoderoso, entonces Él sabe mejor, es nuestro creador, es nuestro sustentador, nuestro redentor. Él puede recrearnos si está funcionando mal en nuestra vida, pues, ¿no es cierto, hermano? Entonces es Hermano, lógico amar a Dios de todo corazón, alma y mente. Sí, hermano. alma, ¿qué es alma? Alma es vida. Entonces, si alma es vida, entonces se refiere a todo el cuerpo, de pie a cabeza. Entonces, todo de pie a cabeza debe ser santificado, Dios mediante, ¿no? A eso, lo mismo corazón, lo mismo mente también, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien. Sí, pues, hermanos, todo aquello que el ser integral es, ¿no es cierto? Integralmente, pues, hermanos, con todo el ser, ¿no? Que nada se escape, pues, hermanos. No, entonces, entender así. Bueno, y hermanos, esto tiene que hacerse con el libre albedrío, pues, ¿no? De hecho, ¿no? Y pienso, hermanos, de que para amar hay que conocer, hay que conocer. Y cuando uno conoce a Dios, automáticamente va a amar. Por eso dice, ¿no? El que no conoce a Dios, ¿qué dice, hermanos? A ver, ayúdenme, hermanos, me olvidé. ¿Cómo dice, hermanos? El que conoce a Dios, ¿cómo dice el texto, hermanos? A ver si alguien me recuerda. Hay un El que texto ama, bíblico. el que no ama El no ha que, conocido a Dios porque Dios es amor. ah, ahí está, gracias, hermano. El que no ama, dice, el que no ama es que no ha conocido a Dios. O sea que si ese amor, ¿no? Que Dios nos está pidiendo aquí que lo amemos, ¿no? Es que si no le amamos o no amamos al prójimo también es porque no conocemos pues a Dios. O sea, para amar hay que conocer a Dios, pues, hay que conocer a Dios. Mientras uno no conoce a Dios, no puede amar, pues es imposible amar, hermanos, es imposible amar. Entonces uno tiene que, en eso estamos pues hermanos, ¿no? En conocer a nuestro Dios y eso automáticamente va a reflejarse ese amor, ¿no? Que Dios nos muestra
hacia Él, no vamos a reflejar el amor, no integralmente, como dice, de corazón, alma y mente, y también a nuestro prójimo, pues hermanos, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, entonces hay libertad para eso, hermanos, para entonces de partida conocer a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algún comentario, tal vez, hermanos? Ujú. Prenda su micro y participe. Bueno, leemos, hermanos, Deuteronomio 6, 4 y 5, que repite lo mismo. Este es el Antiguo Testamento, hermanos, el Antiguo, y lo que hemos leído anteriormente, Mateo, está en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, este es un principio muy importante, ¿no? Que no tenemos dos o tres dioses, ¿no? Sino un solo Dios tenemos. Eso dice, ¿no? Bueno, y es así. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, dice, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ahí dice, ¿no? Con todas tus fuerzas. Entonces ahí está hablando que integralmente, hermanos, todo del ser humano, todo el ser debemos amar a Dios. Pero esto va a estar en función, hermanos, al conocimiento que tengamos de Él. Por eso estudiamos la Biblia, para conocerlo a Él, para conocerlo a Él. Muy bien. Entonces, hermanos, el comentario dice aquí, el mandamiento más importante, hermanos, es ¿qué cosa? Amar a Dios. Amar a Dios. Demuestra que Él desea que todos lo amen. Claro, Dios espera, ¿no? Que lo amemos a Él, ¿no? Y hagamos las cosas por amor, ¿no? Sin embargo, hermanos, no todos pues aman a Dios. Causas para eso, hermanos, como decía, es la falta de conocimiento de Dios. Pero aquellos que ya conocemos a Dios, hermanos, decimos conocer, deberíamos amarlo, ¿no? Con todo nuestro ser. Si eso no está pasando, entonces algún problema está sucediendo, ¿no? Entonces, en eso habría que reflexionar. ¿Por qué entonces Dios simplemente, dice aquí la pregunta, ¿por qué entonces Dios simplemente no hace que todos lo amen? Y hemos visto, es hermanos, ¿no? Eso es lógicamente imposible, pues no, eso es lo que hemos estudiado. Bueno, ¿por qué entonces Dios simplemente no hace que todos los amen? El comentario dice de nuevo, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón, hermanos. Entonces tiene que brotar de todo nuestro ser el amor, ¿no? Verdadero, ¿no? El amor. O sea, el amor debe ser uno solo, pues, pero esa palabra amor se ha pervertido, diremos, ¿no? Y cualquier significado le dan a amor, amor le dan solamente significado de sentimientos o no sé qué otro, a tener relaciones sexuales, dice, vamos a hacer el amor, no sé, de todo, al amor le han dado significado, pero no es el amor verdadero que es uno solo, hermanos, que viene de Dios, pues es uno solo. Pues en pocas palabras, hermanos, es ese conocimiento que se tiene de Dios y es el reflejo que se tenga, ¿no? En función a las reglas, ¿no, hermanos? Que Dios dice que si tú me amas, obedece mis mandamientos, dice, ¿no? No puede haber amor sin obedecer sus mandamientos, pues, hermano. Entonces, hermanos, el amor para ser amor debe brotar libremente del corazón, hermanos. Bueno, de un corazón, por supuesto, ya regenerado, ¿no? Que lo ponemos en las manos de Dios y regenera. Y así, hermanos, vamos a poder amar también a nuestro Dios y al prójimo. Lee Hechos, Hebreos 6, 17, 18, Tito 1, 2. ¿Qué enseñan estos textos acerca de Dios? Vamos a ver estos textos bíblicos acerca de Dios. Hebreos 6, 17 y 18 dice, hermanos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, dice, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento, hermanos.
Hermanos, mira lo que está diciendo aquí, hay que entender también estos textos bíblicos, por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente, dice, a los herederos de la promesa. Está hablando aquí, hermanos, de herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos de la promesa? Y Dios quiere mostrar abundantemente, dice, a los herederos de la promesa. ¿Qué cosa? La inmutabilidad de su consejo, o sea, aquello que es imposible que cambie Dios, pues no, o sea, de su consejo está dado y eso nadie lo puede cambiar, ese consejo o esa promesa, digamos. Herederos de la promesa. ¿Quiénes son herederos de la promesa? ¿Qué cosa es heredar, hermanos? Hermano, Hermanos, sí, ¿cuál es esa herencia, hermanos? herederos de la promesa son las personas predestinados que se acogen el amor de Dios al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Eso sería, hermano, creo. Gracias, hermano. Muy bien. Y la promesa, hermanos, justamente, como dice nuestro hermano, es pues la vida eterna, ¿no? Es la vida eterna, hermanos. La promesa que, ¿cómo se llama? Que Dios da a Abraham, hermanos, la promesa, ¿no? Hace con Abraham, hace una promesa a Abraham, pues, ¿no? Para bendecirle, ¿no? Por la fe y lo justifica también, ¿no? Ahí dice, ¿no? Se hace amigo de Dios Abraham y Dios hace una promesa con Abraham, ¿no? El padre de la fe. Y todos los que creemos también así como Abraham, somos hijos de Abraham, pues hijos de Abraham, los que creen, no necesariamente que hayas nacido en Israel, sino simplemente que tú crees, no importa en cualquier lugar hayas nacido, te vuelves hijo de Abraham cuando tú tienes fe, cuando tú crees. Entonces Dios ha hecho un juramento para que esa promesa, hermanos, que le da a Abraham de la vida eterna, hermanos, entonces, pues eso no quede bien establecido, pues, hermanos. ¿No? Dios no necesita jurar, pero dice, pues, ahí la Biblia, hermanos, que Él ha hecho un juramento, ¿no? ¿Ya? Y entonces, pues, y ahí está la promesa, hermanos, esa promesa que se ha hecho a Abraham para los que creen, los que son hijos de Abraham, entonces, pues, se va a cumplir. Por eso dice inmutabilidad, o sea, que no puede cambiar, pues, ese consejo, esa promesa, ¿no? Y ha interpuesto pues juramento incluso. Muy bien, dice, para que por dos cosas inmutables, incambiables, ¿no? En las cuales es imposible que Dios mienta. Miren, hermanos, ahí una de las cosas importantes. Es imposible que Dios mienta. No puede mentir Dios, pues, hermanos. El diablo es padre de la mentira, de todos los que mienten, no es el papá de todos los que mienten, los mentirosos. Pero Dios es la verdad, dijo así, ¿no? Yo soy la verdad, dijo nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, es imposible que Dios mienta. La Biblia está diciendo, ¿no? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, entonces, hermanos, tengamos pues un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que con confianza podemos agarrarnos, hermanos, con confianza. Así que si hay una voz que nos dice, hermanos, no, estás mal, ¿no? Tú justo eres un pecador, mira, y esto y aquello. Esa es la voz de Satanás, hermanos. Pero aquí la voz de Dios nos está diciendo, como Dios no puede mentir y nos ha dado una promesa para ti, hermano, que estás en esta sala y para todo ser humano da esta promesa, ¿no? Entonces, hermanos, así podemos tener un consuelo, ¿no? Eh, y podemos acudir, ¿no? Confiadamente, asirnos, ¿no? Agarrarnos, hermanos, de esta esperanza que Dios nos está poniendo delante de nosotros, hermanos. Entonces, no importa que seamos lo peor, justamente para los pecados que reconocen, hermanos, su pecado, que realmente están luchando, que no pueden tal vez, pero ahí está Dios, te está escuchando, hermano, ¿no? Que tu batalla que estás haciendo, ¿no? Y Él está trabajando, hermanos. Entonces,
Ahí está. Dios no puede contradecirse, ya te ha prometido, ya nos ha prometido, así que aférrate, agárrate, y justamente Dios está ahí, ¿no? Y entonces nos da ese consuelo, hermanos. Entonces es imposible que Dios mienta. Tito 1:2, hermanos, de igual manera dice, en la esperanza de la vida eterna. Ahí está, hermanos, en la esperanza. Esa es nuestra esperanza, pues vivir eternamente con nuestro Señor o con Dios, ¿no? La cual Dios dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿no? Ahí está. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí está la promesa de Dios que no miente, eso va a cumplir, hermanos. ¿No? Entonces podemos asirnos, agarrarnos, pues, ¿no? De esa promesa de Dios y Él no miente y esa es una realidad, pues no importa, seamos, pero hay que acercarse a Dios, hay que estar con Dios, aferrarse, sujetarse, agarrarse de lleno con Dios. Es ahí, a eso se refiere, ¿no? El amar a Dios de todo corazón, con toda la mente, con todo el alma, ¿no? Es agarrarse así de Dios, ¿no? Según Números 23:19, hermanos, dice, Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hombre para que se arrepienta, porque Él no comete pecado, Dios no. Aunque hay palabras donde dice que sí, Dios se arrepintió, pero eso es entendible, hermanos, para hacernos ver a nosotros, ¿no? Que Dios está trabajando en función a que nosotros nos acercamos a Él y no arrepentidos, no vamos. Si había un destino para nosotros que Dios ya nos ha dicho, no, la muerte eterna, pues si tú te estás yendo por acá, entonces. Pero así como el pueblo de Nínive se arrepintieron, dijeron, bueno, misericordia, Señor, a ver si puedes todavía, Señor, perdonarnos. Y Dios cambia, ¿no? Es como que se arrepintió, ¿no? No es que se arrepintió en sí, ¿no? Como el ser humano, sino está su carácter de Dios, su actuar de Dios está en función, ¿no? De que bendiciones para el que se arrepiente, ¿no? Es así, bendiciones para aquel que se arrepiente, ¿no? Muy bien, Dios no es hombre para que mienta. Él nunca miente, hermanos, y siempre cumple lo que promete. Así que confiadamente, confiados podemos estar, hermanos. En consecuencia, si Dios ha prometido algo o se ha comprometido a ello, entonces, hermanos, su accionar futuro está pues moralmente limitado en virtud a esa promesa. Entonces, Dios está actuando en función a esa promesa que ha hecho Dios, pues no. No puede ir en contra de su promesa, Dios, pues no, no. Esto significa que en la medida en que Dios, en la mayoría de los casos, hermanos, concede a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. O sea, hermanos, uno puede elegir incluso lo contrario, ¿no? De lo que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Para nuestro bien. O sea, hay una libertad. A eso decimos, pues, el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío. Si Dios se ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos poseen la capacidad de ejercer su libertad de forma contraria, dice, ¿no? A los deseos ideales de Dios. Claro, uno tiene esa libertad de tomar también decisiones contrarias a lo que Dios quiere, ¿no? A los ideales de Dios. Dice. Trágicamente, hermanos, muchas personas ejercen su libertad de este modo, pues, ¿no? Y en consecuencia ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran esas cosas, pero que no dependen en sentido estricto, pues, de Dios, hermanos. Eso depende ya de nuestra elección, de lo que estemos eligiendo, pues, hermanos. Hermano, hermana, ¿hiciste alguna vez algo a sabiendas de que Dios no quería que lo hicieras? ¿Has hecho algo a sabiendas, hermano, hermana, de que Dios te decía que no hagas eso, pero lo has hecho? Nos está preguntándonos aquí en la lección, ¿no? Si hemos hecho algo a sabiendas, ¿ah? Sabiendo que no debíamos hacerlo, pero lo hemos hecho, pues, ¿no? A ver, esa es una pregunta. ¿Has hecho así, hermano, hermana? La pregunta dice,
Otra pregunta. ¿Qué enseña eso acerca de cuán real es el libre albedrío y de sus posibles consecuencias negativas en caso de mal uso? A ver, alguien puede compartir, hermanos. Alguien puede, bueno, no sé si alguien de repente se ha casado con una persona que no, sabiendo que no debía casarse con una persona que no es cristiana, sino que no cree en Dios, no tiene otros hábitos, bueno, pero Dios ¿Lo justo? no te has casado y entonces ahí estás haciendo, ¿cuál ha sido la consecuencia? Hasta estás feliz de la vida, no, lo máximo, o ¿cómo es eso? Dice, no. Sí, hermana, por favor, participe. Bueno, no eso justamente, pero sí ocurrió una situación en la que mi hija tenía su gala de cuarto medio, era el último año en el colegio, y resulta de que era el día sábado a las 5:30 de la tarde, y a esa hora ya todavía había sol. Y yo no quería ir, pero por otro lado estaba mi hija con la ilusión de la fiesta y qué sé yo. Yo sabía, mi corazón, porque uno sabe que el sábado es el día del Señor, y fui a sabiendas. Y recuerdo de que mi corazón iba tan apretado orando al Señor, perdóname, perdóname, pero iba mal. Y resulta de que, bueno, llegamos allá y a esto de las 8 de la noche más o menos, me pongo a ver unos mensajes y se había producido un incendio justo en el bosque que está al lado de la casa de al lado de mi casa. Un incendio que si ese bosque se quema, se hubiese quemado toda la población donde vivíamos nosotros. Y, y sentí tanto, no sé, fue una mezcla extraña entre dolor, arrepentimiento y agradecimiento de Dios. Porque si Dios hubiese querido, Él hubiese permitido que eso se quemara y estaban en mi casa mis otras hijas con mi suegra que tiene movilidad reducida. Y si el Señor hubiese querido, hubiese pasado una catástrofe. Pero en su misericordia Él me enseñó de que Él es todopoderoso, de que yo no puedo jugar no sé, sabiendo lo que sé. O sea, yo tengo el conocimiento de que el sábado es el día del Señor y bueno, gracias a eso que pasó, yo le dije a mi hija, hija, nunca, nunca más, nunca, jamás vuelvo a transgredir el sábado por causa de algo que tenga que ver con ustedes. Aunque ustedes se quieran casar el día sábado, yo a su matrimonio no voy a ir porque es el sábado de mi Señor, o sea, tengo que obedecerle a Él antes que el amor que tengo por mis hijas, antes que cualquier cosa. Es algo de lo que no me siento orgullosa, pero es algo de lo que aprendí muchísimo y en ese momento, además de pedirle perdón a Dios, le di gracias porque cuidó de mi familia. Muy bien, hermana, gracias por sus testimonios y pues cada uno tiene su relación con Dios, ¿no? Y justamente la relación debe ser eso, ¿no? El amor a Dios, no tal vez por miedo, ¿no? Porque de nada sirve, ¿no? Eso, obedecer por miedo, no. Entonces, lo que debe prevalecer es ese amor a Dios, ¿no es cierto? El amor a Dios. Y si, lógicamente, ¿no? Si uno como dice aquí la pregunta, hermanos, dice, ¿no? ¿Hiciste alguna vez algo a sabiendas de que Dios no quería que lo hicieras? Bueno, son reacciones, ¿no? Que el ser humano tiene cuando de repente está desobedeciendo voluntariamente, ¿no? A sabiendas, está desobedeciendo, seguramente, ¿no? Todos esos sentimientos vienen, pues, hermanos, ¿no? De que no estás tranquilo, ¿no? Porque a un ser que tú amas, por ejemplo, un esposo, ¿no? Que realmente dice que ama a su esposa, pero se está metiendo con otra mujer, pues no con otra mujer. Si realmente le ama, seguramente va a sentir, ¿no es cierto?, algo que está haciendo mal. Pero como tiene libre albedrío, aún así uno puede caer, ¿no? En adulterio y todo ello, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿No? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Entonces, ¿qué enseña eso? Pues acerca de cuál real es el libre albedrío y de
sus posibles consecuencias negativas en caso de mal uso. Entonces la esposa, a ese esposo que le ha sacado la vuelta, pues seguramente le va, a ver, ¿qué piensan ustedes? Seguramente le va a recibir con los brazos. Está muy bien que has tenido, está bien que te has aprovechado de otra mujer, así que te felicito. Así le va a decir la esposa, lo va a botar de la casa, ¿sí o no, hermanos? No. Y ya nomás, pues ahí se rompió la familia, los hijos ahí van a quedar mal y tantas cosas, pues son consecuencias, ¿no? Consecuencias, hermanos. Entonces, hermanos, aquí de repente, aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar y pensar. Por eso dice, pues, la palabra de Dios, amar a Dios no solamente así, por afuerita nada más de palabra, sino de todo corazón. No está diciendo una parte de tu corazón, o 99% de tu corazón. Está diciendo el 100% de tu corazón, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿no? Ese es el principio básico, porque si es a medias nada más, hermanos, nos está diciéndonos a nosotros, hermanos, entonces no va a funcionar así, pues, hermanos. No, no va a funcionar así. Entonces, son principios, hermanos, y el amor a nuestro prójimo también debe ser así, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar, hermanos. Ahora, si nos volvemos a Dios, porque de repente hemos estado así, a medias, hermanos, entonces yo pienso que ahí va a cambiar nuestra situación, ¿no? De las consecuencias que podemos estar viviendo, hermanos, hoy en día, de repente estar a medias nada más en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Por eso dirá Dios, no, no, lo terrible, lo que detesto, dice Dios, es eso, a medias, tibio. No, 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 tibio no. Bien tiene que ser caliente o bien frío, ya, así dice. Porque si eres tibio, así a medias, te voy a vomitar de mi boca, dice, ¿no? El Señor, porque nos ama, nos dice eso el Señor, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir en búsqueda del conocimiento de Dios, hermanos. De repente estamos en esa batalla, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, Señor, yo quiero amarte de todo corazón, de toda mi mente, cosas, pero de repente algo está todavía ahí, ¿no? No está completo, entonces, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, hay que orar, dice, hay que orar bastante, orar, pedir, clamar, estudiar su palabra cada día, ¿no? Continuamente, no esporádicamente, a ver si me acuerdo hoy día, no. Buscarlo pues a Dios, ¿no? Y cuando uno lo busca, lo va a conocer y va a conocer y automáticamente ese amor creo que va a fluir, va a mostrarse, pues, no amor a Dios, se va a reflejar ese amor a Dios. Bueno, hermanos, esta es la lección de escuela sabática para hoy día. Si algún comentario más hay, hermanos, bienvenido, algún comentario o alguna pregunta tienes, hermano, hermana. Muy bien, entonces, alguno de ustedes, hermanos, hermana, ¿alguien puede hacer una oración para despedirnos, hermanos? Hermano justo. Hermano Justo. Ahí está, ya. A ver, hermano Bercela, hermanito, despídanos con la oración, hermanito. Ya mi hermano, amantísimo Dios Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque tuyo es toda la bondad y la misericordia para que nosotros podamos haber estado, Señor, en esta plataforma. Así muchos de tus hijos también, Señor, realizan este despertar en las primeras horas. Padre amado, tú pues eres nuestra dirección y acompáñanos siempre donde estemos, donde vayamos, en los trabajos, en las labores que vamos a hacer en esta mañana. Padre querido, quédate con cada familiar, con cada hijo tuyo que ha estado en esta plataforma y también en los demás. Cuida a nuestros líderes de iglesias y en estas semanas en cada iglesia, Señor, según está llevándose la escuela cristiana vacacional. Pues Padre Santo, tú pues a estos niños también, tú acompáñalos. Hazlos entender y también que ellos entiendan de ese amor grande que tú tienes inmensurable. Tú los amas, Señor, a ellos. Son tus hijos, Señor, tanto como nosotros también. Padre bendito, por todos los afligidos, por todas aquellas personas que también sufren, que están en los hospitales, en distintos lugares, en las cárceles. Señor, por todos ellos te pedimos
y también, bondadoso Dios, siempre resguarda nuestra entrada y salida. Todos favores te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor mío. Amén, amén, amén. Que la bendición de Dios, pues, hermano, esté sobre cada uno de nosotros, de ti, hermano, hermana, que estás en esta sala. Y así que, hermanos, con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo, podamos hacer las cosas al agrado de Dios. Muy bien, hermanos, hasta mañana, hermanos.